Víctor, gracias. 8:29. Israel avanza esta mañana sobre una zona en la Franja de Gaza en la que estarían los secuestrados desde hace casi 2 años, un largo tiempo después de la incursión de Hamás en el sur de Israel. Es una operación terrestre que hasta ahora sigue en esa zona de Oriente Medio. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, casi 3 años de guerra y Deir el-Balá, que es esta ciudad sobre la que avanza en este minuto los tanques israelíes, es una ciudad que había sido bombardeada desde el aire, pero en la cual los tanques o las tropas israelíes no habían entrado por tierra. Y es desde ayer, desde el fin de semana, se empezaron a lanzar panfletos para que la gente huyera, para que evacuara esa zona, pero es una zona tremendamente poblada, o sea, había mucha gente que desde otros lugares se había trasladado a Deir el-Balá y en este minuto están evacuando Rafah, Deir el-Balá, Khan Yunis. La gente no sabe mucho dónde ir. La situación en este minuto es que ha habido muertos desde ayer 93 muertos y hoy ya llegan a 115 las personas que han muerto porque se acercaban o a los centros de distribución o intentaban asaltar a los camiones de Naciones Unidas que fueron autorizados para entrar. Los muertos, la verdad es que nunca había llegado a ese número de muertos por esta circunstancia específica de la gente tratando de conseguir comida. Y hay una denuncia durísima de un médico británico que está trabajando en Gaza que dice que hay un juego macabro por parte de los militares. Eso es lo que ellos deducen por el patrón de heridas que llevan los jóvenes que llegan a los hospitales. Escuchémoslo, es el doctor Nick Maynard, que es de la Universidad de Oxford, médico que viaja a Gaza a trabajar en cirugía. Escuchémoslo. Describe a very clear pattern where on particular days they'll see different body parts targeted. So on one day they'll all be abdominal gunshot wounds, on another Dice, se trata de un patrón muy claro. En días concretos se observan diferentes partes del cuerpo atacadas. Un día todas las heridas son en el abdomen, al otro en la cabeza o el cuello. Otro día las heridas son en los brazos o la pierna. El sábado pasado 4 adolescentes fueron llevados rápidamente con heridas de bala en los testículos. Así que tenemos claramente que el objetivo eran los testículos, dice este médico que está trabajando allí en Gaza. La verdad es que no hay ninguna posibilidad de avances en lo que son las negociaciones de un alto al fuego. Se ha estado hablando mucho, el presidente Donald Trump ha presionado muchísimo, pero no se avanza en esas negociaciones. Y el dato que tenemos de última hora es que ha llegado a 59.000 el número de muertos contados en estos 3 años de guerra allí en Gaza. Un último dato, Ricardo, la otra guerra que se estaba desatando en el norte, entre esas batallas entre beduinos y drusos en el sur de Siria, que luego implicó la participación del ejército sirio y también del bombardeo por parte de Israel, hay un alto al fuego que está avanzando en estos momentos. Se ha aceptado, están evacuando a los beduinos de la ciudad de Sueida, que es donde se concentraron esas batallas, y lo que está pidiendo Naciones Unidas es poder entrar con camiones de ayuda a Sueida, porque es una zona en la que no puede acercarse el ejército israelí. Recordemos que una de las exigencias, el ejército sirio, quiero decir, porque una de las exigencias que ha puesto Israel es que la frontera sea desmilitarizada, que no se acerque el ejército sirio hacia la frontera con Israel, Ricardo. Silvia, gracias. Terrible la situación que se sigue viviendo en la Franja de Gaza y mientras tanto se sigue hablando en esta parte del mundo del intercambio de prisioneros entre Estados Unidos, Venezuela y El Salvador. Por supuesto, la dictadura de Nicolás Maduro niega haber llegado a un acuerdo con el gobierno de su némesis, del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, fue el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, quien aseguró que los contactos que llevaron a la liberación de estos 252 migrantes venezolanos presos en El Salvador a cambio de la excarcelación de presos políticos y de 10 estadounidenses detenidos en Venezuela se dieron entre Caracas y Washington y que jamás, con esa palabra dijo Jorge Rodríguez, jamás con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Señalaba Rodríguez, que además, recordemos, es el jefe, el presidente del Parlamento venezolano, lo ha sido en los últimos 5 años, que ni hablaron ni estuvieron de acuerdo en tener ningún tipo de negociación con Bukele, a quien además describió como un bandadero, le dijo incluso payaso, un bandadero del gobierno estadounidense. Escuchemos. Las
conversaciones, negociaciones, solamente fueron con los Estados Unidos de América, con el gobierno de los Estados Unidos de América. Jamás, ni remotamente nos pasó por la cabeza hablar con el payaso. Nosotros jamás ni hablamos, ni estuvimos de acuerdo en tener ningún tipo de conversación, porque sabíamos que Bukele lo que era un payaso, lo que era el mandadero de quienes habían dispuesto ese campo, la presencia de venezolanos en ese campo de concentración. Esto mientras anoche, Ricardo, la oposición liderada por María Corina Machado emitió un comunicado denunciando, sin revelar identidades ni precisar mayores detalles, que en las últimas 72 horas, es decir, desde el pasado viernes, más de 12 personas han sido apresadas en distintos estados del país por motivos políticos, al tiempo que aseguran que han efectuado varios traslados desde la prisión del Helicoide, acá en Caracas, que es la sede del SEBIN de la Policía Política, han trasladado a varios de allí a cárceles comunes. Esto luego de que el mismo gobierno, en voz de Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, señalara que escarcelaron a 80 venezolanos, pero aclarando, y quizás es lo más importante hasta ahora, que eso no tuvo nada que ver, dice él, con la negociación con Estados Unidos, que era algo aparte que ocurrió el mismo día, que incluso fue producto de una negociación con el jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y otros líderes de la oposición. Escuchemos. Los venezolanos no los negociamos nosotros con Estados Unidos. Es una decisión soberana del gobierno de Venezuela. Y el presidente Rodríguez Zapatero ha estado desde el primer día trabajando, en contacto, llamando, y fue gracias a las gestiones del presidente Rodríguez Zapatero. Los 80 venezolanos, es más, hubiesen salido igualito. Hubiesen salido 80 por ahora, pero seguramente van a salir más. Pero es una decisión soberana del presidente gracias al esfuerzo que hizo el presidente, que ha venido haciendo el presidente Rodríguez Zapatero. Esa es la verdad. No obstante, esos 80 presos políticos que dice Diosdado Cabello, diversas ONGs, defensoras de derechos humanos, solo han confirmado 59 excarcelados hasta anoche tarde, entre esos el exdiputado Williams Dávila, quien además se conoció que estuvo en un hospital recluido desde que fue detenido hace 11 meses, y otros políticos como Gregorio Graterol, Ricardo Esteves, Carlos Chancellor, entre otros. La mayoría estaban recluidos en cárceles comunes y solamente una decena en el Helicoide. Igual señalar, Ricardo, que a pesar de las excarcelaciones, son más de 800, casi 900 presos políticos en las cárceles venezolanas, según cifras de la ONG Foro Penal, que defiende a la mayoría y lleva registro detallado de cada caso. Ricardo. Santiago, gracias. 8:36, hablando de la extradición express de alias Fito a Estados Unidos. 25 días después de su captura, ya está en Nueva York, a la espera de que la justicia estadounidense defina su situación. El cabecilla de los choneros, el hombre que le envió curiosamente una carta a la embajadora de Colombia en Ecuador y sobre quienes se especuló que se habría reunido con el presidente Petro. El presidente Petro dice que no conoce quién es el tal Fito. Andrés Donoso, desde Ecuador. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. La aeronave del Departamento de Justicia de los Estados Unidos arribó cerca del mediodía de ayer domingo hasta la pista del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil para extraditar desde Ecuador hasta Nueva York a Adolfo Macías Villamar, alias Fito. El ex líder de la banda delictiva Los Choneros enfrenta un caso federal ante la Corte de Brooklyn, donde se lo acusa por 7 crímenes. La primera audiencia contra Macías Villamar será hoy lunes ante un juez de nivel menor. Aquí Fito podrá declararse culpable o no. Y es que, según datos oficiales, el 90% de los casos federales como el de Fito llegan a acuerdos y al acusado se le rebaja la pena o se le eliminan algunos cargos por colaboración con la justicia estadounidense. Hace un mes atrás, Adolfo Macías Villamar fue recapturado en una lujosa vivienda en el sector de Monterrey, ubicado entre las localidades de Manta y Montecristi, provincia de Manabí. Durante el operativo, que duró más de 12 horas, alias Fito se escondía en un búnker. Mientras tanto, permanece el misterio si existió la cita entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y alias Fito el pasado mes de mayo, luego de la posesión de Daniel Noboa. Pero recordemos que el mandatario colombiano ha manifestado que su visita a la ciudad de Manta fue para redactar 30 páginas de su libro. Para Blue Radio, este es un informe de Andrés Donoso desde Guayaquil, Ecuador.